Bienvenida y bienvenido a esta exploración en profundidad de las Escrituras. Hoy nos sumergimos en el capítulo 4 del libro de Génesis. Acabamos de dejar atrás, esa expulsión del Edén en el capítulo 3, y este capítulo nos enfrenta ya de lleno con las consecuencias, bastante dolorosas del pecado en la primera familia. Vamos a ver el primer nacimiento, la primera adoración fuera del jardín, esa primera y trágica rivalidad entre hermanos, el primer asesinato, y los comienzos de una civilización que, intenta construirse ya separada de la presencia directa de Dios. Sí, es un capítulo que yo diría es fundamental. Pone sobre la mesa temas que van a resonar a lo largo de toda la Biblia. Cosas como cómo es la verdadera adoración o la naturaleza de nuestra lucha, esa lucha interna contra el pecado. También la justicia de Dios, su misericordia, que a veces es sorprendente, y el desarrollo como de dos linajes, ¿no? Dos caminos que la humanidad empieza a recorrer casi desde el principio. Para nuestras lecturas, estaremos usando la Nueva Biblia de las Américas. La mencionamos ahora al inicio y ya. Esperamos, pues, una conversación que le dé vida a este texto tan antiguo y nos ayude a descubrir su relevancia hoy. ¿Listos? Ok, vamos a desempacar esto. El capítulo arranca entonces con el inicio de la vida familiar fuera del paraíso. Leo los versículos 1 y 2. Y el hombre se unió a Eva su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: He adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel su hermano. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. El primer nacimiento humano. Y fíjate en la exclamación de Eva. Es realmente llamativa. He adquirido varón con la ayuda del Señor. Hay asombro, claro, pero quizá también una interpretación algo apresurada de su parte, ¿no crees? Pudo haber pensado que Caín era ya el cumplimiento de aquella promesa de Génesis 3:15, esa simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Es una posibilidad, la verdad, intrigante. Refleja tanto su esperanza como, el dolor aún fresco de la caída. Y casi inmediatamente nace Abel. El texto nos pone un contraste muy claro en sus ocupaciones. Caín trabaja la tierra, una tarea que ahora está marcada por el sudor, por la dificultad, como resultado de la maldición en Génesis 3. Abel, por otro lado, es pastor. El trabajo ya es una necesidad en este mundo, fuera del Edén. Exacto. Y este contraste en las ocupaciones, digamos, prepara el escenario para lo que viene después, que es crucial: la adoración. Así es, el relato nos lleva a un momento de ofrenda. Leo del versículo 3 al 5a. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Ambos hermanos se acercan a Dios. Traen ofrendas. Es la primera vez que sepamos que se registra un acto de adoración fuera del Edén, lo cual es muy significativo. Caín trae de lo suyo, del fruto de la tierra. Abel, en cambio, trae de los primogénitos y de la grasa, o sea, lo mejor, lo más selecto de su rebaño. Eso simboliza un valor alto, ¿no? Y aquí llegamos al punto, al nudo que genera todo el conflicto. Dios acepta la ofrenda de Abel, pero rechaza la de Caín. La pregunta inevitable es, ¿por qué? ¿Por qué esta diferencia? ¿Qué hizo que una fuera aceptable y la otra no? Aquí es donde se pone interesante de verdad. Génesis mismo, en este momento, no nos da la razón exacta, pero el Nuevo Testamento sí nos da luz. Hebreos 11.4 lo dice claramente. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. La fe. Ese fue el elemento diferenciador clave. No se trataba solo de qué ofrecieron, aunque, la naturaleza de la ofrenda, la sangre, representando la vida entregada, frente a los frutos de una tierra bajo maldición, pudo ser un factor secundario, claro. Pero lo fundamental fue la disposición interna, el corazón, la fe con la que Abel se acercó a Dios. Su ofrenda fue como la expresión visible de algo invisible que agradó a Dios. Y la reacción de Caín, la verdad parece confirmar justo eso, que el problema estaba adentro, en su interior. El final del versículo 5 dice: Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. No hay un «¿qué hice mal?»,
No hay búsqueda de entender, solo vemos ira, envidia, emergiendo, consecuencias directas del pecado del capítulo anterior. Su rostro caído, pues, es un espejo de su corazón. Y ante esa reacción tan negativa, Dios interviene directamente con Caín. Es un momento de gracia impresionante, la verdad. Escuchemos los versículos 6 y 7. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Es notable la paciencia de Dios aquí, ¿eh? No lo descarta de inmediato. Le hace preguntas que invitan a la reflexión. ¿Por qué esa ira? ¿Por qué ese rostro? Le muestra que la posibilidad de ser aceptado sigue abierta. Si haces bien, la puerta para el arrepentimiento, para el cambio, estaba ahí. Exacto, es una oferta de restauración. Pero ojo, viene acompañada de una advertencia muy vívida y muy seria. Si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Se personifica el pecado casi como una bestia salvaje, ¿te das cuenta? Ahí, lista para atacar. Es una imagen poderosa de la tentación al acecho. Y crucialmente, Dios le recuerda su responsabilidad, pero tú debes dominarlo. La elección y la lucha son de Caín. Dios le da la advertencia, le da la capacidad, pero la decisión final es suya. Una advertencia que, trágicamente, Caín decide ignorar. Por completo. El versículo 8 es corto y, bueno, devastador. Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Esa frase, vayamos al campo, suena casi casual, ¿verdad? Pero en el contexto revela una intención premeditada, engañosa. Caín no lucha contra esa fiera del pecado que estaba a su puerta. Al contrario, le abre de par en par. Se entrega totalmente a la ira y a la envidia. Y el resultado es el primer asesinato. Hermano contra hermano. Es un acto brutal, directo. Es impactante ver la rapidez con la que el pecado escala. De una desobediencia en el Edén a un fratricidio apenas una generación después. Las ondas expansivas de la caída son terribles, se manifiestan con una violencia inimaginable hasta entonces. Tras este acto tan horrendo, Dios interviene otra vez. La confrontación es inevitable. Leemos los versículos 9 al 12. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. La pregunta de Dios, ¿dónde está tu hermano Abel?, recuerda mucho a la que le hizo a Adán en el jardín. ¿Dónde estás tú? No es que Dios necesite información, claro. Son preguntas retóricas, diseñadas para confrontar, para llamar a la responsabilidad. Y la respuesta de Caín es escalofriante. No sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Es una mezcla de mentira cínica y desafío arrogante. No solo niega el crimen, sino que repudia la conexión, la responsabilidad básica que tenemos unos con otros. Es una fractura muy profunda de la relación fraterna y humana en general. Dios, por supuesto, conoce la verdad. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¡Qué imagen tan potente! La sangre inocente derramada tiene una voz que llega hasta el cielo exigiendo justicia. El pecado no permanece oculto, no queda silenciado ante Dios. Y la consecuencia es una maldición, directa sobre Caín. Es interesante notar cómo está formulado. Es maldecido de la tierra, o sea, separado de ella. La tierra misma, que recibió la sangre de Abel, se vuelve hostil hacia él. Ya no le rendirá su fruto. Y su sentencia es ser vagabundo y errante. Una vida de desarraigo, de alienación, de constante inquietud. La forma en que Caín reacciona a este juicio también dice mucho. Leemos los versículos 13 al 15. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo, no será así,
pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y el Señor puso una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallara no lo matara. Su lamento, mi castigo es demasiado grande. Parece centrarse más en las consecuencias para él, ¿no? Más que en la gravedad de su pecado. Es autocompasión, miedo a la venganza, cualquiera que me halle me matará, más que un arrepentimiento genuino por haber matado a su hermano. Su enfoque está totalmente en sí mismo. Pero justo aquí, cuando uno esperaría quizá un juicio final, implacable, vemos un destello sorprendente de la misericordia divina. A pesar de la atrocidad del crimen y de la aparente falta de arrepentimiento de Caín, Dios actúa con gracia. Es verdad. Dios le ofrece protección, promete una venganza multiplicada sobre quien intente matarlo y le pone una señal. No sabemos qué fue exactamente esa señal, claro, se ha especulado muchísimo a lo largo de la historia, pero su propósito es claro: preservar la vida de Caín, impedir un ciclo inmediato de venganza de sangre. Es una muestra de que incluso en medio del juicio, la gracia de Dios opera de maneras inesperadas, limitando las consecuencias del pecado. El relato sigue entonces el camino de Caín, ahora marcado y errante. Los versículos 16 y 17 nos dicen: «Y salió Caín de la presencia del Señor, y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc como el nombre de su hijo». Salió Caín de la presencia del Señor. Esto implica una separación aún mayor, física y espiritual. Se establece en Nod, nombre que irónicamente significa errante, cumpliendo así su maldición incluso al intentar asentarse. El hecho de que encuentre esposa confirma lo que Génesis 5.4 dirá más tarde, que Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas. No estaban solos. Y es interesante que Caín, el vagabundo sentenciado, sea quien edifique la primera ciudad que se menciona. Le pone el nombre de su hijo, Enoc. Aquí vemos el inicio de una civilización organizada, pero fundada al oriente del Edén, bajo la sombra de esa separación de Dios. Y la genealogía que sigue en los versículos 18 al 22 muestra un desarrollo cultural y tecnológico notable en el linaje de Caín. Se mencionan avances en la ganadería organizada con Jabal, en las artes como la música con Jubal y en la metalurgia con Tubal-Caín. Hay progreso material, cultural. Sin embargo, este progreso va de la mano con una degeneración moral. El ejemplo claro es Lamec, descendiente de Caín, quien toma 2 esposas, rompiendo así el modelo monógamo original. Y Lamec es protagonista de una escena particularmente oscura. Leo los versículos 23 y 24, el llamado canto de Lamec. Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila: «Oigan mi voz. Mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Es una jactancia brutal. Lamec se gloriaría de su propia violencia, de su venganza desproporcionada. Si Dios había ofrecido una protección séptuple a Caín como un acto de misericordia, Lamec se arroga para sí mismo una venganza de 70 veces 7. Es una perversión total de la gracia divina convertida en orgullo y crueldad sin límites. Comentaristas como Matthew Poole, por ejemplo, han señalado cómo Lamec parece deleitarse en su propia ferocidad. Muestra hasta qué punto había degenerado este linaje ya apartado de Dios. Es un panorama bastante desolador el que presenta la línea de Caín. Pero, afortunadamente, el capítulo no cierra en esa oscuridad. Introduce un rayo de esperanza. Leemos los versículos finales, el 25 y 26. Adán se unió otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella: «Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató». A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Nace Set. El nombre mismo significa compensación o designado. Eva reconoce explícitamente que es un don de Dios, un sustituto del justo Abel. Se abre una nueva línea genealógica diferente a la de Caín. Y a través de Set nace Enos. Y es entonces cuando leemos esta frase crucial: «Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor». Este es el contraste.
deliberado y fundamental con el camino de Caín. Frente a la autosuficiencia, la violencia, el alejamiento de Dios que caracterizan al linaje de Caín, surge una línea que busca activamente a Dios. Invocar el nombre del Señor sugiere una adoración más consciente, quizá más pública, comunitaria. Es el renacer de la relación con el Creador, la preservación de la esperanza mesiánica de Génesis 3:15. Es esperanza que, eventualmente, se cumplirá a través de este linaje de Set, como veremos en Génesis 5, y que siglos más tarde culmina en Jesucristo. Entonces, haciendo un balance de este capítulo tan intenso, ¿cuáles serían las ideas clave que nos llevamos? Por un lado, esa trágica progresión del pecado, ¿no? Cómo de una actitud interna equivocada, la envidia, la ira de Caín, se pasa al acto externo, el asesinato, y finalmente una cultura de violencia y arrogancia, como vemos en Lamec. Absolutamente. Y también la importancia vital de la actitud en la adoración. No basta con cumplir un ritual. Dios mira el corazón, mira la fe, como en el caso de Abel. El capítulo expone crudamente las consecuencias devastadoras de la envidia, de la ira no controlada y del rechazo de nuestra responsabilidad ante Dios y ante los demás. Pero no todo es oscuridad. Incluso en medio del juicio, descubrimos esa sorprendente misericordia de Dios, como con la señal a Caín. Y más importante aún, vemos el surgimiento de una línea de esperanza a través de Set. La advertencia de Dios a Caín, tú debes dominarlo al pecado, sigue siendo un llamado muy relevante para cada generación, ¿verdad? Precisamente. Las dinámicas que vemos en Génesis 4 no son solo historia antigua. La envidia, la ira, la tentación de una adoración superficial, la lucha constante contra el pecado, son realidades humanas permanentes. Este capítulo nos desafía a examinar nuestros propios corazones, nuestras motivaciones al acercarnos a Dios y a elegir conscientemente el camino de la fe y la obediencia, a invocar su nombre en medio de un mundo caído que a menudo sigue tristemente el camino de Caín. Cerramos con una conexión poderosa, algo para reflexionar. Génesis nos dice que la sangre de Abel clamaba desde la tierra por justicia. Siglos después, el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 24, nos ofrece una perspectiva transformadora. Habla de Jesús y de la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Es una comparación fascinante, ¿verdad? ¿En qué sentido habla mejor la sangre de Jesús? Mientras la sangre de Abel clamaba por justicia, por venganza contra el culpable, la sangre de Cristo, derramada voluntariamente, clama por perdón, clama por redención, por misericordia y por reconciliación para los culpables. Desde el primer clamor de sangre inocente exigiendo justicia, hasta la sangre redentora que ofrece la solución definitiva al problema del pecado. Una trayectoria asombrosa. Dejamos esa idea resonando. Hasta nuestra próxima exploración.